La historia de Isabela. La expresión en el rostro de mi suegra cuando mi abogado entró a su comedor la perseguirá por el resto de su vida. Después de 5 años de humillaciones, después de que me dijera que no era lo suficientemente buena para su preciosa familia, después de amenazas de quitarme a mi hija, Mercedes Martínez estaba a punto de descubrir que la pobre enfermera que había estado atormentando ahora era su casera. Pero déjame empezar desde el principio, porque esta historia se pone mucho mejor. Hace 5 años yo era simplemente Isabela, una enfermera de 32 años del lado equivocado de la ciudad que se enamoró de Alejandro Martínez. Su familia era dueña de una cadena de hoteles de lujo y desde el momento en que me llevó a casa, su madre Mercedes me dejó muy claro que nunca pertenecería allí. Una enfermera que apenas puede pagar su renta no tiene lugar en nuestra familia. Fueron sus palabras exactas, frías, calculadas y diseñadas para herir profundo. Mi propia historia no podría haber sido más diferente. Mi madre murió cuando tenía 8 años, dejando a mi abuela para criarme, mientras mi padre se mataba trabajando dobles turnos solo para mantenernos a flote. Pero mi abuela, bendita sea su alma, me enseñó algo que Mercedes nunca entendería. Nunca dependas completamente de un hombre, mija. El amor es hermoso, pero tu propio dinero es libertad. Esas palabras se convertirían en mi salvación. Alejandro decía que me amaba, y tal vez lo hacía, a su manera débil. No le hagas caso a mamá, me susurraba después de cada reunión familiar donde Mercedes me destrozaba con su lengua. Solo está preocupada por el negocio. Pero nunca me defendió, ni una sola vez. Se quedaba ahí sentado mirando su plato mientras su madre servía humillación junto con los platos de la cena. Nuestra boda fue un asunto pequeño y triste. Mercedes se negó a asistir, muy por debajo de su dignidad, supongo. Roberto, el padre de Alejandro, apareció exactamente 10 minutos en la recepción. Ofreció una disculpa murmurada sobre cómo es Mercedes y desapareció. Incluso en lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida, me recordaron que era una forastera mirando desde afuera. Durante 3 años lo soporté todo. Los comentarios despectivos, las preguntas pasivo-agresivas sobre mi trabajito en el hospital, los constantes recordatorios de que no era lo suficientemente sofisticada, lo suficientemente rica, lo suficientemente buena. Representé el papel de la nuera agradecida, sonriendo con los dientes apretados, mientras Mercedes sistemáticamente destrozaba mi autoestima. Entonces nació Valentina, y por un breve y tonto momento pensé que las cosas podrían cambiar. Mercedes se suavizó solo una fracción cuando sostuvo a su nieta por primera vez. «Al menos me diste una nieta», dijo casi con cariño. Luego vino el golpe. «Aunque espero que no herede tus orígenes». Incluso mi hija recién nacida se convirtió en otra arma en el arsenal de crueldad de Mercedes. Pero algo más pasó cuando nació Valentina. Comencé a planear. No venganza, no inicialmente, solo seguridad. La voz de mi abuela resonaba en mi cabeza cada vez que Mercedes hacía otro comentario hiriente. Comencé a guardar cada peso que podía encontrar, inicialmente solo en una cuenta de ahorros, luego, más tarde mientras aprendí más, en inversiones cuidadosamente investigadas. La pandemia lo cambió todo. Como enfermera, de repente era esencial, trabajando en primera línea mientras el mundo se desmoronaba a nuestro alrededor. Mercedes estaba furiosa, gritaba por teléfono: «Estás poniendo en riesgo a mi nieta, renuncia a ese trabajo inmediatamente». Pero no podía renunciar, y no solo porque me encantaba ayudar a la gente. Esos turnos largos y peligrosos venían con pago de riesgo, horas extra y bonos que inmediatamente canalizaba hacia mi portafolio de inversiones secreto. Mientras Mercedes estaba ocupada despreciando mi profesión, yo me estaba volviendo silenciosamente en una experta en acciones farmacéuticas y tecnológicas.
La pandemia fue devastadora para la mayoría de la gente, pero para alguien con conocimiento interno de qué empresas se beneficiarían de la crisis de salud fue una oportunidad única en la vida. Mi portafolio creció de miles a cientos de miles y siguió subiendo, todo mientras Mercedes continuaba su campaña de guerra psicológica. Las cenas familiares se convirtieron en producciones teatrales donde ella protagonizaría como la matriarca sufrida y yo representaría a la campesina no deseada. «Qué encantado pudieras acompañarnos, Isabela», decía con esa sonrisa venenosa, considerando lo ocupada que estás con tu trabajito. Alejandro estudiaba su comida como si contuviera los secretos del universo. La ironía era deliciosa. Mientras Mercedes se quejaba de mantener peso muerto en la familia, yo estaba acumulando secretamente más riqueza de la que cualquiera de ellos había visto en años. El negocio hotelero estaba luchando incluso antes de la pandemia y COVID-19 casi los terminó. Las reservaciones desaparecieron de la noche a la mañana. El estilo de vida cómodo de la familia se volvió precario, luego desesperado. Fue entonces cuando escuché a Mercedes gritando en el estudio de Roberto una noche. «Ya no podemos mantener a todos. Algo tiene que ceder». Sabía exactamente qué iba a hacer ese algo. La preparación para mi venganza llegó cuando descubrí que la familia Martínez tenía 3 meses de atraso en la hipoteca de su edificio Hotel Insignia. El banco se preparaba para ejecutar la hipoteca y subastar la propiedad. Usando una empresa fantasma que había establecido, arreglé silenciosamente comprar el edificio en el momento que estuviera disponible. Me costó casi todo lo que había ahorrado, pero sabía que era el movimiento perfecto de ajedrez. Estaban a punto de perder su joya de la corona y yo estaba a punto de convertirse en su casera. La cena de Navidad del año pasado comenzó exactamente como todas las otras, Mercedes presidiendo en la cabecera de su mesa del comedor, haciendo sus comentarios pasivo-agresivos usuales, mientras Alejandro representaba el papel del cobarde obediente. Pero esta vez sabía que sería diferente. Esta vez estaba lista. «Qué maravilloso que pudieras apartarte del hospital, Isabela», dijo Mercedes mientras cortaba el pavo con precisión quirúrgica. «Aunque supongo que incluso las enfermeras merecen vacaciones de vez en cuando». La púa estaba perfectamente entregada, diseñada para recordar a todos los presentes mi estatus inferior. Sonreí y asentí, representando mi parte perfectamente. Por dentro estaba contando los minutos hasta el postre. Después de que recogieron los platos, Mercedes alcanzó un sobre manila que había colocado en el aparador. Sus movimientos eran deliberados, teatrales. Claramente estaba saboreando este momento. Anunció, su voz cargando la de autoridad de alguien que nunca había sido desafiada. «Isabela, esta familia está enfrentando tiempos difíciles. Ya no podemos permitirnos distracciones». «¿Qué tipo de distracciones?», pregunté, aunque sabía exactamente hacia dónde se dirigía esto. «Tú», dijo simplemente, deslizando el sobre a través de la mesa. El silencio en la mesa era ensordecedor. Alejandro parecía querer desaparecer en su silla. Roberto estudió su copa de vino como si contuviera el significado de la vida. «Mamá», finalmente logró decir Alejandro, su voz apenas por encima de un susurro. «No me digas mamá», espetó Mercedes. «Esto es negocio y los negocios requieren decisiones difíciles». Se volvió hacia mí, sus ojos fríos como acero invernal. «Si no firmas esos papeles, Isabela, me aseguraré de que nunca vuelvas a ver a Valentina. Tenemos los mejores abogados que el dinero puede comprar y tú, bueno, digamos que tu sueldo de enfermera no cubrirá mucha representación legal». Abrí el sobre lentamente, deliberadamente, dejando que la tensión se construyera. Leí cada página cuidadosamente, mientras Mercedes observaba con satisfacción apenas contenida. Pensó que había ganado. Pensó que finalmente se había deshecho de la espina en su costado. Entonces sonreí. «¿Sabes qué, Mercedes?
Tienes absolutamente razón. Debería firmar estos papeles. La sorpresa en su rostro fue inmediata y deliciosa. Había esperado tiempos, súplicas, tal vez una rabia justa. No había esperado un acuerdo calmado. Firmé cada página con floritura, disfrutando cada segundo de su confusión. «Excelente», dijo Mercedes recuperándose rápidamente. «Roberto, llama a nuestro abogado para que venga. ¿Arreglar?» «Eso no será necesario», interrumpí, sacando mi teléfono. «Mi abogado ya está aquí». «¿Tú qué?» La puerta del comedor se abrió en el momento justo y el licenciado Ramírez entró cargando un maletín y usando la expresión satisfecha de un hombre que estaba a punto de disfrutar su trabajo inmensamente. «Buenas noches», dijo agradablemente. «Soy el licenciado Ramírez representando a la señora Isabela Martínez en este asunto». La sangre se drenó del rostro de Mercedes. «Esto es imposible. Ella no puede pagar». «Me temo que está muy equivocada sobre la situación financiera de mi clienta», dijo el licenciado Ramírez suavemente, abriendo su maletín y esparciendo documentos sobre la mesa como un mago revelando su mejor truco. ¿Comenzamos con su portafolio de inversiones? Los siguientes minutos fueron puro teatro. Mientras el abogado metódicamente revelaba mi situación financiera, el portafolio de acciones valorado en 4.2 millones de pesos, las inversiones diversificadas, la planificación financiera cuidadosa que había estado ocurriendo justo bajo sus narices, observé el mundo de Mercedes desmoronarse en tiempo real. Alejandro derribó su copa de vino cuando escuchó los números. El vino tinto se extendió por el mantel blanco prístino de Mercedes como sangre. «Esto es imposible», seguía repitiendo Mercedes como si decirlo suficientes veces lo haría verdad. Pero lo mejor estaba por venir. «Y ahora», continuó el licenciado Ramírez con timing teatral que habría hecho orgulloso a Shakespeare, «discutamos el asunto del edificio del Hotel Martínez». Colocó la escritura de la propiedad sobre la mesa con floritura. Como pueden ver, la señora Isabela Martínez es ahora la propietaria legal del edificio que alberga su hotel insignia. El silencio que siguió fue tan completo que pude escuchar mi propio latido. Mercedes miró el documento como si estuviera escrito en un idioma extranjero. «Ese edificio pertenece al banco», dijo Roberto débilmente. «Pertenecía al banco», corregí gentilmente. «Hasta que dejaron de hacer los pagos de hipoteca hace 3 meses. El banco ejecutó la hipoteca y lo puso en subasta. Yo lo compré». «Pero, ¿cómo supiste?», susurró Mercedes. «No eres tan silenciosa como piensas cuando tienes tus reuniones de crisis financiera», dije. «Paredes delgadas en esta casa vieja». Alejandro finalmente encontró su voz. «Isabela, no entiendo. ¿Cómo pudiste pagar?» ¿Recuerdas todos esos turnos extra para los que me ofrecía como voluntaria? ¿Todos esos turnos dobles durante la pandemia mientras te quejabas de que nunca estaba en casa? No solo estaba salvando vidas, Alejandro, estaba construyendo nuestro futuro. Cada bono de pago de riesgo, cada hora extra, cada turno de día festivo, todo fue a inversiones. La revelación los estaba golpeando en oleadas. Primero el shock de mi riqueza, luego la comprensión de lo que significaba para su precioso hotel. «Esto es chantaje», dijo Mercedes, pero su voz carecía de su veneno usual. «No», respondí calmadamente, «esto es negocio. Tú me enseñaste eso, ¿verdad? Has pasado 5 años explicándome cómo funciona el mundo real, cómo el dinero habla, cómo gente como yo necesita conocer su lugar. Bueno, aprendí esas lecciones muy bien». El licenciado Ramírez se aclaró la garganta. «También está el asunto de estos papeles de divorcio, que su clienta acaba de firmar». «Están firmados», dijo Mercedes rápidamente. «Está hecho». «En realidad, no», replicó el abogado con una ligera sonrisa. «Estos papeles son legalmente inválidos. No logran contabilizar los activos de la señora Martínez, incluyendo su propiedad de este edificio. Cualquier acuerdo de divorcio que no incluya revelación financiera completa es nulo». Además, continuó, «tenemos grabaciones de audio de la señora Mercedes Martínez amenazando a mi clienta con pérdida de custodia si no firmaba. Eso constituye coerción e invalida cualquier acuerdo». «Me grabaste», jadeó Mercedes. Saqué mi teléfono y reproduje sus palabras.
Si no firmas esos papeles, Isabela, me aseguraré de que nunca vuelvas a ver a Valentina. Seguro, dije simplemente. Algo más que me enseñaste. Siempre ten ventaja. Justo entonces, Valentina vino corriendo al comedor, su rostro brillante de alegría inocente, completamente ajena al drama adulto que se desarrollaba a su alrededor. «Mami, mira lo que dibujé». Sostuvo un dibujo de nuestra familia, figuras de palitos tomadas de la mano bajo un arco iris. La alcé besando su frente, ese hermoso corazón. Mirando la obra de arte de mi hija, algo cambió dentro de mí. Esto ya no se trataba de venganza. Esto se trataba de protección. «Esto es lo que va a pasar», dije, mi voz firme y calmada. «Alejandro, tienes una decisión que tomar. Puedes continuar siendo la marioneta de tu madre, en cuyo caso perderás tanto a Valentina como a mí. O puedes finalmente crecer una columna vertebral y empezar a actuar como esposo y padre». Alejandro se veía afligido. «Isabela, nunca quisiste dejar que tu madre intimidara a tu esposa durante 5 años? ¿Nunca quisiste sentarte en silencio mientras amenazaba con quitar a nuestra hija? ¿Qué exactamente nunca quisiste hacer, Alejandro?» La pregunta colgó en el aire como humo. Roberto, quien había estado silencioso durante la mayor parte de esta revelación, de pronto se levantó. Todos nos volvimos a mirarlo con sorpresa. «Solo basta», dijo. Roberto, quien había estado silencioso durante la mayor parte de esta revelación, de repente se levantó. «Mercedes, basta». Todos nos volvimos para mirarlo con sorpresa. «Solo basta», dijo, su voz pesada de agotamiento. «Mira lo que tu obsesión con el control le ha hecho a nuestra familia. Mira lo que nos ha costado». «Roberto, no entiendes», comenzó Mercedes. «Entiendo perfectamente», interrumpió. «Has estado tan ocupada tratando de proteger el estatus de esta familia que has destruido todo lo que realmente importaba. Nuestro hijo no puede enfrentarte. Nuestra nuera ha sido llevada a medidas desesperadas solo para protegerse a sí misma y a nuestra nieta. Y ahora estamos a punto de perder nuestro negocio por tu orgullo». Mercedes parecía como si hubiera sido abofeteada. En todos los años que los había conocido, nunca había escuchado a Roberto desafiar a su esposa. «El contrato de arrendamiento del hotel expira en 60 días», continué. «Podemos negociar una renovación, pero va a haber condiciones». «¿Nos estás chantajeando con nuestro propio hotel?», dijo Mercedes amargamente. «Estoy protegiendo a mi familia», respondí. «Algo que deberías entender». Durante la siguiente hora, establecimos los términos. Alejandro comenzaría terapia matrimonial conmigo. Mercedes cesaría toda interferencia en nuestro matrimonio y nuestras decisiones de crianza. Cualquier violación de estos límites resultaría en terminación inmediata del contrato de arrendamiento. «¿Y si nos negamos?», preguntó Mercedes. «Entonces pueden encontrar otro lugar para manejar su hotel», dije simplemente. «Estoy segura de que hay muchas otras cadenas hoteleras de lujo que les encantaría arrendar bienes raíces principales del centro». Tomó 3 semanas de negociaciones tensas, pero finalmente todos firmaron los nuevos acuerdos. Mercedes intentó cada táctica de manipulación en su libro: lágrimas, amenazas, viajes de culpa, soborno, pero me había vuelto inmune a su veneno. El desarrollo más sorprendente vino de Roberto, quien finalmente encontró su voz después de años de dejar que Mercedes tomara todas las decisiones. «Yo también he sido débil», admitió durante una de nuestras reuniones. «Dejé que controlara todo porque era más fácil que pelear, pero viendo lo que le ha hecho Alejandro, a ti, a nuestra familia, ya no puedo estar en silencio». El verdadero avance llegó 6 meses después. Alejandro y yo habíamos estado trabajando con un consejero matrimonial, reconstruyendo lentamente la confianza y comunicación. Él estaba aprendiendo a establecer límites con su madre.
y yo estaba aprendiendo a confiar en que realmente los mantendría. Mercedes, sorprendentemente, había accedido a su propia terapia. Salió que su obsesión con el estatus social y control provenía de su propia pobreza infantil. Había crecido sin nada y estaba aterrorizada de que su familia experimentara esa misma vulnerabilidad. Me dijo durante una reunión familiar particularmente difícil. Quería protegerlos a todos, me dijo. Sé que lo hice mal, pero tenía tanto miedo de perder todo lo que habíamos construido. Casi perdiste todo de todos modos, señalé. No por la pobreza, sino por tu propio miedo a ella. El cambio en la dinámica familiar fue gradual pero profundo. Roberto se involucró más en las operaciones diarias del hotel, dando espacio a Alejandro para enfocarse en nuestra relación y Valentina. Mercedes aún luchaba con los límites, pero la terapia la estaba ayudando a entender la diferencia entre proteger a su familia y controlarla. El negocio hotelero, irónicamente, comenzó a recuperarse una vez que el drama familiar se calmó, con Roberto tomando un papel más activo y Alejandro liberado de la tensión familiar constante, pudieron tomar mejores decisiones de negocio. Las restricciones de la pandemia se estaban levantando y las reservaciones lentamente regresaban a niveles normales. Una tarde, mientras nos sentábamos en nuestro jardín viendo a Valentina perseguir luciérnagas, Alejandro tomó mi mano. «Sigo pensando en esa noche», dijo, «cuando tu abogado entró con todos esos documentos. Parte de mí estaba aterrorizada, pero parte de mí estaba projosa de que mi esposa fuera lo suficientemente inteligente y fuerte para proteger a nuestra familia cuando yo no lo era. Projosa de que Valentina crezca sabiendo que su madre es capaz de cualquier cosa». Apreté su mano. «No lo hice para avergonzarte, ¿sabes? Lo hice porque amo demasiado a nuestra familia para dejar que sea destruida». «Lo sé», dijo, «y estoy agradecido. Aunque fue humillante darme cuenta de lo ciego que había estado, estoy agradecido de que luchaste por nosotros cuando yo no lucharía por mí mismo». Valentina corrió hacia nosotros, sin aliento de emoción. «Mamá, papá, miren». Abrió sus pequeñas manos para revelar una luciérnaga que había atrapado, su luz gentil pulsando entre sus dedos. «Pide un deseo y déjala ir, mi amor», le dije. Cerró los ojos fuertemente, susurró algo que no pude escuchar, luego abrió sus manos. La luciérnaga se elevó hacia el cielo que oscurecía, uniéndose a sus compañeras en su danza antigua. «¿Qué pediste?», preguntó Alejandro. «Que siempre podamos estar juntos así», dijo simplemente. Mientras observaba la alegría inocente de mi hija, pensé en las palabras de mi abuela. «Tu propio dinero es libertad». Tenía razón, pero había dejado fuera una parte importante. El dinero podría ser libertad, pero la familia real, la construida sobre amor y respeto en lugar de miedo y control, eso es lo que le da significado a la libertad. Mercedes aprendió esa lección por las malas. Había pasado tantos años tratando de usar dinero y estatus para controlar a su familia que casi los pierde completamente. Tomó casi perder todo para que entendiera que lo mismo que estaba tratando de proteger estaba siendo destruido por sus métodos de protección. Un año después de esa explosiva cena navideña, organizamos nuestra propia celebración familiar. Esta vez, la conversación alrededor de la mesa fue genuina. Mercedes aún tenía sus momentos, los viejos hábitos mueren difícil, pero estaba aprendiendo a controlarse. Roberto había encontrado su voz y no tenía miedo de usarla. Alejandro había desarrollado una columna vertebral y aprendido a defender a su esposa e hija. Y yo ya no era la enfermera asustada e intimidada que aceptaría migajas de respeto de gente que pensaba que era mejor que yo. Era Isabela Martínez, inversionista exitosa, madre protectora y compañera igual en una familia que finalmente había aprendido cómo funcionar. ¿Saben qué es gracioso?, dije durante el postre, mirando alrededor de la mesa a rostros que ya no tenían el poder de lastimarme. Mercedes siempre dijo que no era lo suficientemente buena para esta familia.
Isabela, comenzó Mercedes, pero levanté una mano. Déjame terminar, dije con una sonrisa. Tenía razón, no era lo suficientemente buena para la familia que eran entonces, pero era exactamente lo que la familia necesitaba para convertirse en lo que son ahora. El silencio que siguió no fue incómodo esta vez, fue el silencio de gente finalmente entendiéndose. Roberto levantó su copa de vino. Por Isabela, dijo, por salvarnos de nosotros mismos. Mientras brindábamos, capté la mirada de Alejandro. Me dijo gracias con los labios desde el otro lado de la mesa y asentí. Ambos habíamos aprendido lecciones importantes sobre amor, respeto y el valor que se necesita para proteger lo que más importa. Mi abuela tenía razón. Tu propio dinero es libertad, pero podría haber añadido que a veces la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, sino ayudarlos a convertirse en mejores personas. A veces, la victoria más grande no es ganar la guerra, sino transformarla en paz. Las luciérnagas estaban danzando fuera de nuestra ventana otra vez, sus pequeñas luces creando magia en la oscuridad. Como mi familia, eran hermosas no a pesar de sus luchas, sino por cómo habían aprendido a brillar a través de ellas.